Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa de la región de Valparaíso. Fundación, como ustedes saben, estrictamente regional, centrada en la descentralización, en el desarrollo integral de nuestra querida región de Valparaíso, en el control democrático y la participación ciudadana. Y aquí estamos con nuestro gran amigo y conductor Gonzalo Cauli, que además viene acompañado de un futuro líder de opinión de la región de Valparaíso, Nicolás Cauli, que se está preparando para estos debates y este liderazgo en el futuro. Buenos días, Gonzalo y Nicolás. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Bueno, ya fue presidente de curso. Ya estamos dando los pasos que corresponde. Oye, Gonzalo, antes de presentar al invitado del día y entrar a nuestro tema principal, que de hecho lo hemos anunciado por las redes sociales, está la ley larga, la ley corta, las competencias del gobierno regional, tener intendente, votar en tanta cosa que para el común de nuestros auditores y nuestros seguidores en YouTube es un lenguaje bastante extraño y poco comprensible, y donde centraremos nuestro programa de hoy. Te quería comentar que hoy día la prensa local, el Mercurio del Paraíso, de hecho, viene con una portada bastante fuerte, a mi juicio, que dice que la UNESCO pide revisión de los dos proyectos del borde costero de Valparaíso, tanto del proyecto Puerto Barón o Mall Barón, como lo conoce la gente, cuanto como el Terminal 2 o el nuevo puerto OHL o Terminal Cerro Valparaíso, en fin, que también conoce la gente y que han tenido cuestionamiento por parte de la comunidad, de líderes de opinión de Valparaíso, y que en el caso mío, yo ahora me salgo de mi cargo de director ejecutivo de la Fundación Piensa, y que como porteño por adopción, hace 4 o 5 años hemos venido peleando, Gonzalo, de tener un desarrollo de Valparaíso compatible con la ciudad. Esta ciudad que nosotros no queremos que deje de ser puerto, es puerto principal, en fin, es emblemático, es importante, es bueno que siga siendo puerto, pero que claramente como puerto empezó a decaer Valparaíso, y Valparaíso empieza a resucitar cuando se empiezan a desarrollar nuevas áreas económicas, culturales, que van, por cierto, la ciudad universitaria. Hoy día hay cerca de 50.000 estudiantes que estudian en la ciudad. De los 130.000 que estudian en la región, 50.000 estudian en la ciudad y alojan en las pensiones, y van a comerse un completo, y se compran un cuaderno, y van a bailar, y le dan vida, y la poblan, en fin. Y por otra parte, el turismo de intereses especiales. Nuestros hoteles boutique, restaurantes, cocinería, nuestra vida cultural, el patrimonio activo, el patrimonio intangible de la ciudad. No, yo me cuestionaba hace 4 o 5 años si era posible que fuera compatible. ¿Por qué tenía que uno optar o lo uno o lo otro? O somos puerto en detrimento del resto, o desarrollamos esta área y no somos puerto. Y hay gente que le gusta poner las cosas en blanco y negro, a veces con dogmatismo, a veces con fanatismo, pero yo estoy convencido que se pueden ambas. Pero hoy día la UNESCO, porque cuando vino la misión de ICOMO, se le cuestionó, una empresa consultora, la UNESCO contrata una consultora, y la consultora emite opinión. Pero ahora ya es un borrador de la UNESCO para ser examinado en la reunión anual del próximo año, y yo creo que se va a revisar también en Qatar de junio de este año. O sea, y dice claramente, hay que verificar que tanto el Mall Barón como el Terminal 2 no dañen este sitio de una belleza mundial. Yo lo encuentro fuerte, Gonzalo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de hecho, lo que titula hoy día la prensa no es una petición, digamos, sino que dice UNESCO exige. O sea, va a ser preciso en el sentido de lo fuerte que es, digamos. Y yo creo que lo que hace UNESCO, en mi opinión también es pública, digamos, le he dado varias veces, es poner las cosas en su lugar, en mi opinión, digamos. Porque hay una mal comprensión de Valparaíso, y efectivamente hay un fanatismo y un dogmatismo, como tú bien dices, con relación a el rol del puerto en la ciudad y este como cercenamiento de no poder acceder al borde
de parte de la población finalmente. Y es un tema muy jodido. El puerto ha jugado un rol naturalmente histórico, Valparaíso, conocido como el puerto, digamos, de Valparaíso, no cabe ninguna duda. Pero yo creo que puede ser un puerto combinado. Puede ser un puerto turístico, que lo es, con el turismo de interés especial, el turismo crucero. Puede ser un puerto militar y un puerto naval, la propiedad Armada. Yo mismo he debatido en las redes sociales con el comandante en jefe de la Armada sobre estos temas, y me ha parecido que tiene opiniones de un sentido común absoluto, en el sentido de poder tener puertos combinados. Y puede ser también este puerto de transferencia. Hay una mala comprensión en el desarrollo portuario que tiene que ver probablemente con el centro de lo que son nuestras propias conversaciones en este programa y en otras instancias, y cómo comprendemos la región. Porque la región puede ser un sistema portuario. Y yo creo que el debate por el megapuerto, que es un debate que no viene hace 2 o 3 años, un debate antiguo, tiene unos 15 años, ha de alguna manera puesto un condimento innecesario en el debate, porque nos pone en una cierta como situación de competencia interna y también con San Antonio. Claro, y también con otras zonas del país. ¿Quién se queda con el megapuerto? Eso es absurdo. La región de Valparaíso tiene una potencia innata en materia portuaria. San Antonio, Valparaíso y Ventana, que hay que incluirlo, tiene una tremenda potencia. Y el megapuerto, entre comillas, puede perfectamente ser este sistema donde hay en el fondo hay una gran colaboración, digamos, y un sistema único, y que también tiene internamente modelos de competencia. Eso es perfectamente posible. Uno lo ha escuchado a técnicos especialistas y yo no le veo ninguna dificultad. Y por otro lado, el tema del mole es algo muy, muy jodido, porque yo creo que la apertura al borde, tal como la presentó el presidente Lago, que fue la primera apertura, me tocó a mí... Vengo a devolver la dignidad a los habitantes de Valparaíso. Nunca me voy a olvidar, porque además me tocó organizar... Fue una frase, pero para el bronce. Me tocó organizar esa actividad. Yo era jefe de gabinete del intendente Raúl Alar, cuando ocurrió eso durante el gobierno del presidente Lago, y me tocó organizar esa actividad ahí en el borde. Y el concepto que había detrás de eso era un espacio abierto para la ciudadanía, pero un espacio público que tiene otras características, que está inundado por la cultura, que está inundado por la recreación. Y yo creo que una de las cosas que le ha hecho daño a este proyecto es el concepto comercial que está asociado. Y yo creo que eso tiene... yo no tengo nada contra los malls, pero el derecho... Pueden estar en varias partes, digamos. Además, pero yo creo que Valparaíso tiene un derecho a la diferencia, que lo hemos dicho muchas veces. Yo lo escucho de manera de parte de muchos líderes, de manera permanente, digamos. Y yo creo que ponerle un mall en el filete de la ciudad, yo no me imagino una construcción de ese tipo en el quinto sector de Reñaca, en el Chiringuito, en Zapallar. O sea, donde está el filete de la ciudad, uno no pone un sistema de descarga de cemento. No. Entonces, yo creo que eso le ha jugado una muy mala pasada al proyecto de apertura al borde, y finalmente se ha terminado desvirtuando, y la empresa portuaria lamentablemente se ha visto desarrollando acciones que están un poco fuera de lo que es su naturaleza y con toda la contribución que naturalmente hacen a la ciudad. A mí me ha preocupado en estos últimos años, Gonzalo, y para serte muy franco, 2 temas. Comparto tu diagnóstico en un 97%. Pero me han preocupado 2 temas seriamente. Uno, el centralismo con que se ha adoptado este tema. Yo no puedo entender que la empresa portuaria Valparaíso sea presidida por un santiaguino que no conoce la zona. O sea, estamos los principales ortodoxos respecto al puerto, como tú bien señalabas, sostienen que Valparaíso no puede dejar de ser puerto, y lo dice gente que ni siquiera vive acá, que no entiende la ciudad, que no está metido en sus redes, que no necesita esta ciudad para vivir. ¿Te fijas cómo la mayoría de la gente que vive acá realiza su actividad familiar o económica y necesita que la ciudad le vaya bien en los 2 planos? Necesita poder vivir en la ciudad, mantenerse y proyectarse en el tiempo. No pensar, mire, a mí me gustaría tener un nivel un poco mejor de vida para irme de Valparaíso, como pasó por décadas. Entonces hay un tema que yo creo que no es meramente declarativo ni una frase cliché, pero me ha llamado mucho la atención también esto que tú muy bien dices, que tengamos empresas portuarias que son del mismo estado, que pagamos todos los contribuyentes compitiendo.
tenemos la empresa portuaria de San Antonio, EPSA, la empresa portuaria de Valparaíso, EPB o Puerto Valparaíso, como se llame, tiene un nombre fantasía, entiendo, compitiendo. Si nosotros competimos contra el Callao para el desarrollo de nuestro comercio internacional, y el Callao es uno solo. El Callao efectivamente tiene condiciones geográficas muy buenas, que puede recibir una cantidad de buques grandes, los famosos post-Panamax, pero entre San Antonio, Valparaíso y Ventana se pueden recibir más, pero tratados como un conjunto. O sea, el gran megapuerto, estoy 100% de acuerdo contigo, el gran megapuerto de Valparaíso es la unión de estos tres puertos, ¿no es cierto? Y en la región, y si pensamos a futuro, y eso no ha habido generosidad, por una parte. Y lo otro que me complica mucho, y aquí también yo respeto que haya opiniones disímiles, muchos que no estén de acuerdo, es la falta de transparencia. A mí me dolió, y te lo digo sinceramente, me dolió que en un proceso en los últimos 3 años, casi mes a mes, tomaba conocimiento por estudios, por análisis, por documentos que me llegaban, por conversaciones, de cosas nuevas, al liquid novi, diríamos en derecho, cosas nuevas que no se habían contado. Yo no quiero decir que se mintió, pero sí que no se contaba todo, se iba contando por partes. Por ejemplo, podríamos hacer millones de preguntas. El famoso Terminal 2, yo tengo hoy día la complicación, que es la pregunta que después te voy a hacer, ¿cómo salimos de este tema? ¿Por dónde va a sacar sus camiones? Pero si son 3.000 camiones diarios, ¿por dónde va a sacar la carga? ¿Lo va a sacar por la Avenida Argentina? Es imposible, sabemos que la Avenida Argentina no resiste. ¿Lo va a sacar por una subida especial, cabritería, que va a ir por el sector de Yolanda? Ese proyecto ni siquiera está diseñado, ni siquiera una fase de expropiación. ¿Lo van a sacar por el Camino de la Pólvora? No da. El Camino de la Pólvora hoy día está prácticamente colapsado, primero, y segundo, los camiones tendrían que pasar por el Muelle Prat, con lo cual se acabó el Muelle Prat. Primer tema. Segundo tema, nosotros en Valparaíso, y con este incendio, con esta tragedia que ya cumple 3 semanas, hemos podido constatar algo que no nos habíamos dado cuenta, o los santiaguinos no se habían dado cuenta, que Valparaíso es un grupo de quebradas que están orientados hacia el plan de Valparaíso, y esas quebradas conducen agua, y por lo tanto nosotros tenemos verdaderos canales o ríos, como tú lo quieras llamar, que llegan hasta la desembocadura, hasta nuestro plan. Bueno, son como 6 o 7 bajadas de agua que no se... ¿Y por dónde va a llegar el agua ahora? Tampoco habíamos señalado que este proyecto Mall Barón tiene contemplado hacer edificios. Y si bien no habitacionales, edificios de oficina a la altura de Avenida Francia, en el sector de Yolanda, hacer edificaciones, y eso la población, la mayoría no lo sabe. Entonces, todo este tema de falta de transparencia, de evitar discutir el tema para que no se caigan las licitaciones, de la competencia con San Antonio, del centralismo, este conjunto de cosas, yo lo he encontrado que ha ensuciado mucho la conversación de un tema muy porteño, muy de región de Valparaíso, de donde vamos hacia futuro, de dime y diretes, de mentidos, de amigos de beneficiados por, que yo creo que son tremendamente complejos y le hacen mucho daño a la región. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo. Yo veo que es extremadamente complejo salir de este tema, y efectivamente la dimensión es como multicapa, digamos, porque estamos hablando de un problema del comercio internacional, y eso es un problema de Chile, geopolíticamente relevante, desde el punto de vista de la economía. Por lo tanto es algo que le compete no solamente a la región de Valparaíso, y en eso los ministros respectivos, la propia Presidenta de la República tienen que tener naturalmente un ojo. El propio ministro Errázuriz, antes de irse, digamos, dejar en el gobierno anterior, señalaba, digamos, que la orientación hacia el megapuerto iba a ser en Valparaíso, en fin. Él me estaba acordando de eso, y claro, es inmensamente complejo. Las cifras no calzan. Me acuerdo de haber escuchado una exposición al gerente general del proyecto del túnel de baja altura, un argentino, sí, donde da una proyección de transferencia de carga con el túnel construido al año 2050, que era una brutalidad. Y las cifras portuarias, digamos, del crecimiento que justifican el Terminal 2, dan unas cifras que son muy distintas. O sea, están proyectando el Terminal 2 hacia Yolanda, y justificando el crecimiento en función de una determinada capacidad de transferencia o una determinada capacidad de carga que vamos a tener y que es necesario crecer, digamos, poder competir. Pero esas cifras no calzan
con un proyecto que tiene tanta impacto o tanta relevancia como ese, y las cifras son, no me recuerdo exactamente, pero me llamó la atención por lo disímiles que son, o sea, uno está apuntando a 100, el otro está apuntando a 50, o sea, ¿qué quiere decir? Que luego de tener el terminal al frente de la Santa María, hay que seguir con el terminal hacia Portales. Hacia digamos, Portales, exactamente. Hacia Recreo. No, digamos. si terminaba pasado Portales. Entonces, claro, aquí hay una discusión que efectivamente hay que abrir, digamos, una vez por todas. Ya ha habido, en función de que la licitación no se cayera, digamos, se ha impedido un diálogo y hay un reclamo de fondo que no para, que no cesa, que uno lo escucha, y no lo escucha solamente en las redes sociales, uno ve artículos de peso, de nivel, en revistas, académico, en diarios financieros, o sea, hay una preocupación que yo creo que es genuina y eso tiene que abordarse. Ahora, la pregunta que tú no sea claro que no es fácil. ¿Cómo salimos de este enredo? No es fácil porque está imbricado además todo, porque el proyecto de expansión portuaria involucra el proyecto de Puerto Barón al centro, que son estos 800 metros que se le abren a la comunidad. Entonces, y esto es algo extremadamente complejo, porque una cosa está vinculada a la otra, digamos. Entonces, esta especie como de hermandad, digamos, entre los proyectos tiene atada la discusión y hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, claro, tienen que haber una opinión fuerte probablemente del intendente, una opinión fuerte del alcalde acá, y esa opinión tiene que hacerse escuchar en el Palacio de la Moneda, digamos, finalmente, porque, o sea, yo no me imagino otro lugar hoy día, o probablemente el ministro de Economía, que es el presidente del Sistema de Empresas Públicas, tendrá alguna opinión que dar y abrir un proceso de participación ciudadana. Están pidiendo evaluación ambiental, de impacto. Bueno, a lo mejor es el momento de hacer todo eso, cerrar, porque finalmente lo que está en discusión no es quién se lleva el negocio, digamos. Lo que está en discusión es qué pasa con Valparaíso los próximos 100 años, digamos. Exactamente. Y esa es la generosidad que hay que tener. A esa discusión no había acceso. Estaba bloqueada la discusión de futuro de Valparaíso por un inmediatismo que, bueno, ya es materia de otro programa. Pero ahora que hoy día exactamente estamos cumpliendo en unas pocas horas más 3 semanas de esta catástrofe, esta emergencia que todavía estamos viviendo, nos salvamos porque no llovió, gracias a Dios. Mira, qué paradoja más grande, ¿eh? Hacemos Machitún para que llueva, para que no llueva, ¿eh? Estamos en una parte de nuestra región, Machitún para que llueva porque tenemos escasez hídrica, y en Valparaíso para que no llueva porque nos va a causar un daño tremendo con estas 15.000 personas damnificadas. Cuando una sociedad en este estadio de evolución tiene que hacer Machitún para una u otra cosa, algo está faltando en lo técnico, pues esto permíteme la ironía. Pero a lo que voy, y después de estas 3 semanas, yo creo que la reflexión debe apuntar, Gonzalo, a que aprovechemos toda esta catástrofe como una oportunidad. Una oportunidad. Hoy día Valparaíso está en el centro noticioso nacional. Y yo creo que lo va a estar por un buen rato. Mantengámoslo ahí, pero apropiémonos nosotros. Todo, el alcalde, el intendente, el colegio de arquitectos, la unión comunal de junta de vecinos, los trabajadores, apropiémonos de poder diseñar el Valparaíso que queremos, como tú muy bien dices, para 50 años más, pero que sea gente de la región. Yo creo que acá, cada vez que Santiago ha venido a intervenir, ha cometido algún error. No quiero echar la culpa ni al gobierno pasado ni al antepasado. No, yo creo que eso es entrar al área chica, muy menor y bastante egoísta. Pero el Poder Central se ha equivocado con la región de Valparaíso y se ha equivocado repetidamente en varios. Déjennos tomar las decisiones. Yo creo que hay capacidad intelectual, técnica, profesional. En la región tenemos buenas universidades, tenemos que empoderar líderes. Yo creo que si nosotros no tomamos este minuto como un minuto histórico, no refundacional, yo escuché a alguien por ahí que quería refundar Valparaíso. Yo creo que hay que ser un poquito más humilde. Primero, nunca se ha fundado, va a ser un poco incómodo refundarla. Hay una placa a propósito del barrio Puerto, a unos metros de la matriz. No sé si la han visto, y si no, los invito a que la vean. Estar a unos 100 metros de la matriz, una de las calles laterales, una placa que dice: en este lugar nunca se fundó Valparaíso. Fantástico. Mira pero hay personas que deberían ir que están pretendiendo refundar Valparaíso, pero sí tener una mirada integral de la ciudad en sus polos de desarrollo, portuario, estudiantil, turístico, servicio, en fin, en una mirada a 50 años y replantearnos muchas cosas, pero desde el borde hasta el cerro. Así es. ¿Está de acuerdo usted? Sí, completamente de acuerdo. Yo diría que la pregunta central, que la hacemos de manera reiterada a muchas personas, es también ¿qué lugar ocupa Valparaíso en la sociedad chilena? Porque
yo insisto con este derecho a la diferencia. Yo creo que Valparaíso tiene derecho a la diferencia. Es la única ciudad resguardada patrimonialmente, de los sitios resguardados patrimonialmente en Chile por UNESCO, el único que es ciudad es Valparaíso. Los demás son iglesias, sitios, Humberston, en fin. Significa que tiene que existir de parte de la propia sociedad chilena, el poder formal, un reconocimiento a ese derecho a la diferencia. Exacto. O sea, no puede ser que el Congreso Nacional, que es el que despacha la ley de presupuesto, que está ubicado aquí a unos pocos metros de esta radio, y que sesiona en un entorno y con un contexto, no sea capaz de decir, mire, ¿sabe qué? Valparaíso es la ciudad donde yo funciono, esto tiene que ser la perla de la corona, decía Ramiro Tomic cuando fue senador por Valparaíso. O sea, ¿por qué no puede ser la perla de la corona? Tiene todas las condiciones, todo el mundo la evocan los políticos, la evocan los artistas, la evocan los músicos, todo el mundo la evocan internacionalmente, nuestra principal marca en el mundo, y no tenemos derecho a la diferencia. Normalmente tenemos intervenciones, y también, dentro de la autocrítica, hay que hacer alguna inversión interna en la calidad de nuestra política. Porque yo creo que también hay un déficit, mirado con ojos del santiaguino, que ven que la calidad de la política en Valparaíso tiene algunas complicaciones. Y hemos dado buenas razones para que piensen eso. También tenemos que hacer una autocrítica en esto. Gonzalo, en este tema de Valparaíso Patrimonio, Valparaíso representante bandera de Chile en el mundo, todo el mundo conoce a Valparaíso, a veces conoce más Valparaíso que a Chile, ¿eh? Así es. Pero Chile, y me refiero al Estado, no ha sido muy justo con Valparaíso. Yo creo que señales muy básicas. Al Estado no le cuesta nada pagar la deuda histórica de la municipalidad. Si el problema de esa deuda fue de este alcalde, del anterior, o el de la colonia, mira, ya es un tema que ni siquiera quiero debatirlo. Pero si pagamos la deuda histórica de la municipalidad, le estamos haciendo un aporte, a un cariño a una ciudad valorada. Pero yo creo que hasta esas señales básicas, hoy día el estado de abandono que dicen algunos, que aparece cliché nuevamente, porque hay gente que se especializa en transformar temas relevantes en cliché, porque es de su conveniencia, pero me parece que Valparaíso requiere unos cariñitos que sean más que unas casas para los damnificados, ¿eh? Mira, te puedo dar un ejemplo que es demoledor, la verdad. Que yo también lo reitero siempre, que es el ejemplo de Medellín. Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Y el Estado colombiano decidió que fuera la ciudad más innovadora del mundo. ¿Por qué? Por fuerza de un grupo de ciudadanos, que era un movimiento, que lo lideró un académico, Sergio Fajardo, alcalde, hoy día gobernador de Antioquia. Y, ellos tienen un sistema de empresas públicas que le dotó, digamos, a la ciudad, y le dota a la ciudad de cerca de 500 millones de dólares anuales para obras. Es una cosa tremenda. Chile ha gestionado un crédito por 70 y tantos millones de dólares con el BID, crédito que ya se ejecutó, que constituye un poco más del 10% de lo que Medellín invierte anualmente en su ciudad para transformarla de la más violenta del mundo a la ciudad más innovadora del mundo. Hace unas pocas semanas atrás ocurrió el 7º Foro Mundial de Urbanismo, donde llegaron alcaldes, gobernadores, arquitectos, urbanistas de todo el planeta a admirar lo que han hecho con esa ciudad. Entonces, cuando uno quiere hacer una cosa en serio, la hace, pues, si no busca excusa. No podemos estar más de acuerdo. Bueno, estamos por finalizar la primera parte de nuestro programa, ya vamos a ir a unos comerciales, pero el anticipo. Tenemos un invitado que es importante que usted lo conozca. Acaba de escribir una columna de opinión que habla de la ley corta sobre la presidencia de los consejos regionales. El centralismo está en los detalles. Todo este tema que es tan probablemente usted no sepa lo que es un consejero regional, pero son muy importantes. Estos señores aprueban 70.000 millones al año para el desarrollo de la región. O sea, la influencia no es menor, y además en los procesos de descentralización estamos pidiendo más facultades para las regiones, y hoy día se están tramitando unas leyes que no dejan de ser relevantes para el futuro de nuestro autogobierno. Y vamos a tener este invitado que lo vamos a presentar en unos minutos más. Por ahora, un investigador de la Fundación Piensa, joven investigador de nuestra región, y además con un ex core como Gonzalo, que tiene mucha experiencia. Así que vamos a una breve pausa y ya estamos con este importante tema. Estamos de vuelta en nuestro programa Piensa Valparaíso de Fundación Piensa, y antes de irnos a comerciales hablábamos de que tenemos un invitado que es bastante particular y un orgullo para nosotros. Es Gonzalo, uno de los primeros de los que partió de estos jóvenes investigadores de Piensa.
jóvenes de la región, talentosos. Bueno, el único que no es tan talentoso, el resto es muy talentoso, pero que normalmente habrían terminado en Santiago y optaron por quedarse en la región contribuyendo con lo que saben, estudiar, investigar, proponer lo que se va generando en nuestras mesas de trabajo, por ejemplo, la mesa que tú diriges, la mesa Barrio Puerto, la mesa de centralización, la mesa de cultura, la mesa de desarrollo de ciudad, la Maca Rosa, la mesa de turismo con Pablo Sacarel, en fin, todo este trabajo al que invitamos a todo el mundo del modo más transversal posible para que participen en la Fundación Piensa. Estamos, estimados amigos, con Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, como decía, investigador de la Fundación Piensa, quien además ha desarrollado un área que nosotros llamamos Piensa Legislativo, un área que pretende seguir todos los proyectos de ley que tienen alguna incidencia en las regiones para que nuestra fundación, nuestro think tank, desde región y además que tenemos el Congreso al lado, pueda hacer un seguimiento a estos proyectos, ir a las comisiones, expresar, hacer sentir, opinar, influir desde nuestra perspectiva regional en los proyectos que en definitiva nos van a afectar. Y se está tramitando un proyecto de ley bastante particular, Gonzalo, que afecta al mundo, un mundo en que tú estuviste. Tú hasta hace poco, días atrás o meses, fuiste consejero regional. Y hoy día, fruto de este tema de la descentralización, de dar más competencia a regiones, pensar en la elección directa de intendente, donde se nos va a abrir. Una cosa va a ser el representante presidente de la República y otra cosa el jefe de gobierno regional, coinciden o no en una misma persona. Viene un tema nuevo que es muy difícil de transmitirle al ciudadano común qué significa todo esto. Así que la idea es que con Juan Pablo podamos conversar un poco y aterrizar y ver cómo está la tramitación de esta llamada ley corta. La ley corta sobre la presidencia de los consejos regionales. Bueno, efectivamente yo estuve me ha tocado estar en más de una oportunidad en el Poder Ejecutivo Regional y por espacio de poco más de un año, producto de un reemplazo por la renuncia de un consejero regional, asumí yo la participación. No me había tocado estar en ese ámbito, digamos, colegiado, y uno ve que hay muchas debilidades, pocas atribuciones, el centralismo se expresa y esta como concentración de poder del jefe de gobierno. Entonces, claro, las atribuciones, se decide que tengamos, digamos, elecciones de consejeros regionales, pero es una elección rarísima porque se tramita la elección sin competencias nuevas y sin nuevas atribuciones, y aparece este verdadero incordio que le vamos a preguntar a Juan Pablo que nos cuente sobre la presidencia de los consejos regionales, porque ahí hay una discusión entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Algunos consejos regionales eligieron presidente, otros no eligieron presidente. Cuéntanos un poco más cuál es el estado, Juan Pablo, del arte. Bueno, buenas tardes, Jorge, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía Jorge, yo soy investigador de Piensa, así que en Piensa del Paraíso me siento literalmente en mi casa. Yo creo que para partir hay que dar algunos elementos de contexto bien generales, porque la gente, entre el intendente, el ejecutivo, el presidente del Consejo Regional, los consejeros, el gobierno regional, las funciones de gobierno, de administración, la ley larga, la ley corta, al final no terminan entendiendo nada cuál es la agenda legislativa en la materia, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está tramitando, cuáles son las discusiones. En primer término, y dicho en términos muy sencillos, en la región nosotros, la Constitución distingue las funciones de gobierno y administración, y en la región también se distinguen las funciones de gobierno y administración. Entre la función de gobierno se radica en el intendente, la administración se descentraliza administrativamente en los gobiernos regionales. A su vez, y esto acá la gente se confunde, los gobiernos regionales tienen un carácter dual. Además, los gobiernos regionales están formados por una parte por el Consejo Regional y por otra parte por el intendente. Mientras el intendente es el ejecutivo del Consejo Regional, del gobierno regional, el Consejo Regional es el órgano normativo, resolutivo y fiscalizador. El legislativo en algún modo. En cierta medida. Y además, y con esto terminamos de complicar todo, dentro del Consejo Regional, hasta el año 2009, el presidente del Consejo es el intendente. O sea, el intendente es el jefe de gobierno, es el ejecutivo del gobierno regional y es el presidente hasta el 2009 del Consejo Regional. Eso no me lo enseñaron ni en la escuela de Derecho. Esto empieza a cambiar desde el año 2009 y acá empiezo a dar elementos de contexto para la tramitación de la ley corta para que entendamos de qué estamos hablando. El año 2009 se tramita una importante reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional que tenía dos patas. Una pata es que los
consejeros regionales se elijan por sufragio universal, y otra pata era dotar de mayores competencias, transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Esta reforma constitucional se aprobó el año 2009, y el año 2011, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, y el año 2011 se presentaron 2 proyectos de ley para implementar esta reforma constitucional. Un proyecto de ley decía relación con la elección por sufragio universal de los consejeros regionales, y otro proyecto de ley, que ahora a la luz de la ley corta podemos denominar ley larga, se refería principalmente varias materias de descentralización fiscal, administrativa y política, pero su regulación fundamental decía relación con la transferencia de competencia y cómo se regula la transferencia de competencia desde los ministerios y servicios públicos hacia los gobiernos regionales. Esa ley se presentó el año 2011, estamos en 2014, y podríamos decir que vivió un aletargado y largo sueño. ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis? Todo lo que no quiera. será, esto no lo puedo afirmar ni probar, que a los diputados y senadores no les interesa que se le den más atribuciones a señores consejeros regionales que el día de mañana podrían ser competencia. Estoy pensando mal, puedo estar equivocado. Pensemos mal, porque yo también pienso. No es bueno pensar mal. Yo también pienso mal. Y no solo eso. O sea, de hecho es así. Y hay otro botón de muestra respecto de ese particular. ¿Cuál es? Que una de estas patas, ya no la de transferencia de competencia, sino que la elección de los consejeros regionales. ¿Por qué los consejeros regionales, como es de toda lógica, no se eligen en conjunto con los alcaldes y los concejales dentro de elecciones locales? Estaban todos los tiempos para tramitar esa cuestión. Y se definió en la Cámara de Diputados que no se eligieran los consejeros regionales junto con los alcaldes, sino que se alargara su mandato un año y se eligieran en conjunto con los diputados. Porque si uno piensa mal, y no es que así sea, pero si uno puede pensar mal, eso es necesariamente para que los consejeros regionales no se puedan levantar como alternativas competitivas respecto a los diputados, máxime considerando que los distritos de los consejeros regionales en muchos casos son incluso más grandes que los de los diputados. Por lo tanto, ciertamente son una competencia política que muy lamentablemente a veces los parlamentarios ven con malos ojos. Bueno, la discusión de la ley también trae inhabilidad en torno a eso. O sea, quien es consejero regional no puede ser candidato, evidentemente. O sea, una serie de cortalizos. O sea, no es que esté pensando mal, ¿no es cierto? No. Es Pues, es una realidad. Lógica pura, ¿no? Los parlamentarios están cuidando su puesto y no han permitido el desarrollo de los consejos regionales, ¿lo puedo afirmar responsablemente? Sí. Y ahí, Jorge, hay un peligro latente respecto a las discusiones que se vienen de la Comisión de Descentralización, porque uno de los elementos, y al parecer ya existe piso en todos los sectores políticos, es de descentralización política. Es decir, que se traduce principalmente en la elección de intendentes. Hay diversos mecanismos y formas que se están postulando como presidente regional, como presidente del Ejecutivo, meramente como presidente del Consejo, pero ciertamente, así como los diputados sintieron riesgo con los consejeros regionales, existe el riesgo latente de que los senadores sientan riesgo respecto de los intendentes electos. Y eso es ciertamente una discusión que hay que tener cuidado, y la ciudadanía debe ejercer control y estar al tanto de estas materias, principalmente porque ciertamente un paso muy necesario para la descentralización en nuestro país es precisamente dotar a las regiones de poder político, y ese poder político se requiere a través de, a mi juicio, elecciones de los presidentes regionales. A mí me gusta decirle, pero ahí se podrá discutir la fórmula. Respecto de la ley... Perdona, Juan Pablo, que sí, además se viene discutiendo hace 15, 20 años. Pero tanta literatura sobre el tema. Pero Dios mediante, en estos meses, y a propósito del excelente anuncio de la presidenta Bachelet de la Comisión de Descentralización, han habido más luces, sobre todo de determinados políticos que históricamente han sostenido su contrariedad respecto a la elección del intendente, que se pueda elegir. Y de hecho yo no he escuchado ninguna voz. Para los que creemos en la descentralización, la elección directa del intendente es muy importante. Y yo te diría que en la comisión tenemos unanimidad. No escuchaba a nadie que tenga una visión distinta. Ahora yo tengo un matiz. ¿Cuál? Como dice Ignacio Walker, el matiz tiene. Yo tengo un matiz respecto a la elección directa de los intendentes. Yo digo, elección directa, sí. Le da legitimidad, ¿sí?, con poder político, con atribuciones financieras, de inversión. Se permite pagarse la Ruta 68, impedir que se venga un delegado presidencial a controlarle la casa. Pero aquí hay un tema central que tiene que ver, que es más de fondo, que tiene que ver con la conformación administrativa del país. No, estoy de acuerdo. Entonces yo digo, abramos también ese debate. No, tú que estás en la Comisión de Descentralización,
hay que abrirlo, porque uno dice... Pero si esto viene en el año 74, lógico, o sea, con un criterio, regiones. Con un criterio que, a ver, más allá de la opinión que uno tenga de la dictadura, gobierno militar o como lo quiera llamar, la CONARA hace esto pensando en una eventual guerra con los países vecinos, donde estaban ubicadas las fuerzas militares, ¿te acuerdas tú? Esto es historia de Chile. Hoy día hay que revisar también la organización administrativa del país. Lamentablemente sobre ese punto yo creo que en materia específica se está poniendo la carreta delante de los bueyes, porque precisamente la discusión de división política administrativa, sobre todo si vamos a generar nuevas autoridades electas, vamos a tener que ver cuál es el rol de los gobernadores, vamos a discutir la división política administrativa. Y mientras por un carril en la Comisión de Descentralización efectivamente se va a discutir respecto a la división política administrativa, por otro carril el gobierno presenta una reforma al sistema electoral que dice relación con la división político-administrativa. Entonces, no tiene ningún sentido que mientras no exista un pronunciamiento sistemático respecto de qué vamos a hacer con nuestra autoridad, que todos sabemos que va a venir un cambio importante, se esté discutiendo y se esté perdiendo tiempo legislativo en una reforma electoral que tiene, por supuesto, o se pronuncia respecto de divisiones políticas administrativas, sin considerar además que a nuestro juicio esa reforma electoral es un golpe a las regiones en dos sentidos, y sin querer meterme en ese tema porque nos desviamos un poco, pero me parece que es bueno hacer el punto. Por una parte, se van a hacer distritos más grandes, y esos distritos más grandes van a generar necesariamente que los diputados, al tener distritos muy grandes... Los candidatos a diputados, que en general son diputados, concentran sus campañas en las grandes metrópolis. Y por lo tanto la descentralización interna, hay un problema de descentralización interna muy importante ahí, cuando nosotros agrandamos los distritos. Y hay otro tema que es muy relevante, que dice relación con que esta reforma busca igualar el voto, y para igualar el voto, en el fondo lo que se hace es darle más parlamentarios a Santiago, porque se entiende que Santiago está subrepresentado. Y lo que es muy importante es darle no solo más diputados, que tiene una lógica de igualdad del voto, sino que también más senadores, que jamás, según el modelo norteamericano que siguió Chile, ha tenido una lógica de distribución de la población, sino que los el territorial representan el territorio en igualdad de condiciones. Y tiene una tercera variable, pero sin querer entrar al tema, yo encuentro valiosa la propuesta de reforma para poder terminar con el sistema binominal, pero distritos más grandes es concentración de financiamiento. Por lo tanto, las posibilidades de competencia interna entre... Para los nuevos líderes de opinión que quieren ir por vía propia. Pero imagínate que el independiente que se quiera presentar fuera de los dos grandes bloques. Pero evidentemente está limitadísimo los líderes de Concepción, de Valparaíso, de Antofagasta, que quieren legítimamente el distrito de un diputado va a ser equivalente al distrito de un senador. Exactamente. O sea, ¿cómo financias tú una campaña? Y eso te mantiene que los grandes bloques mantengan la hegemonía sobre las nominaciones por un tema de lucas. Y grandes intereses económicos concentradores. El umbral para los independientes sigue siendo alto, porque aún así en los distritos que se van a elegir 8 diputados, que van a ser los más grandes, el umbral es de 11,8%. Pero mira, volvamos atrás para no seguir metiéndonos en esto. Claro, porque si está la discusión, el redistritaje genera un nuevo cambio, un nuevo mapa. El mapa de elección de intendente genera un nuevo mapa que pasa con el rol de los gobernadores. Por ejemplo, que claro, uno dice, en Valparaíso tienen un rol de una autoridad a nivel de intendente muy potente, y en el interior uno dice, no, están disminuidos. No, el gobernador de Petorca es el presidente de Petorca, tiene la obligación de coordinar los servicios públicos. Hay un tema así, yo soy partidario de que la representación del presidente de la República en los nuevos territorios se haga a través de los gobernadores, fíjate tú, teniendo el intendente electo. Ahora, es un tema que tiene una complejidad, pero tiene una lógica, estoy completamente de acuerdo contigo. Juan Pablo, ¿qué pasa con la ley corta? ¿Por qué esta cosa que aparece como una buena noticia, para que es darle más competencia a los gobiernos regionales, elección directa del CORE, elección directa del intendente, se enreda ahora en estos últimos 2 meses? Perfecto. Un dato. La transferencia de competencia, las cuestiones de fondo que nos importan a los descentralizadores o a los regionalistas, es una discusión que es más propia de la ley larga. Por lo tanto, uno podría decir, a primera vista, esta ley que viene a regular las funciones y atribuciones de los presidentes de los consejos regionales es una ley de menor envergadura, no una ley particularmente importante. ¿Qué es lo que hace esta ley? Dice, algunos consejos regionales aplicaron directamente la Constitución y empezaron a elegir a sus consejeros regionales. Después hubo un dictamen de Contraloría que dijo, esos consejos regionales
actuaron bien. Discutible a lo menos. Discutible, después podríamos ver eso, pero actuaron bien y por lo tanto elijan consejos regionales, presidentes de consejos regionales, y esos presidentes de consejos regionales electos no tenían ninguna atribución, no tenían regulación legal. Entonces, ese es el problema que viene a subsanar esta ley corta, regular las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional, que son funciones a priori menores, formales: abrir la sesión, cerrar la sesión, suscribir documentos, enviar las invitaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, en este proyecto a priori de menor envergadura, a nuestro juicio se esconden cuidadosamente ciertos resabios centralistas o elementos que denotan una falta de compromiso con la regionalización. ¿Cuáles son esos detalles? Esos detalles los circunscribo a 3 o 4. En primer término, que a nuestro juicio el problema acá no fue el dictamen de la Contraloría, sino que el problema primero es que la ley larga de transferencia de competencia, que es la que nos importa, ha estado 4 años durmiendo en el Congreso. La presidenta Bachelet se aprobó su reforma en el 2009. Ella no presentó ninguna ley que lo implemente. El presidente Piñera presentó este proyecto en el 2011. Jamás puso las urgencias necesarias para que se tramite. Estamos en 2014 y ese proyecto sigue en tramitación. Por lo tanto, acá, cuando los centralistas nos dicen que el problema es el dictamen de la Contraloría, yo digo no. El problema es que la ley larga lleva 4 años durmiendo y no se le da la importancia en el Congreso Nacional a los temas regionales. Primer tema, centralización. Segundo tema, el proyecto del Ejecutivo establece que la elección del presidente del Consejo Regional tiene que ser pública, a viva voz. Es decir, los consejeros eligen a su presidente del Consejo y cada uno y todo el mundo sabe por quién votó cada uno de los consejeros. La Cámara estableció el secreto, esto pasó al Senado y el Senado volvió a la publicidad. A mí me parece que es nociva, aunque sea contradictorio o suene contradictorio, la publicidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos la publicidad de las votaciones del presidente del Consejo Regional, lo que estamos haciendo es permitir a los organismos centrales de los partidos políticos que controlen la elección del presidente del Consejo Regional, y por tanto el secreto fomenta la libertad del consejero regional y que esto no se transforme en meras cajas de resonancia de los partidos políticos que están sus casas matrices están en Santiago, están en Providencia. Claro. Así es. Después hay o en otro, Santiago Centro también. Claro, también. Después hay otro elemento que a mí me parece son elementos bien concretos, que es la urgencia. Nosotros sabemos que el intendente sigue el carácter dual del gobierno regional y por lo tanto el intendente sigue siendo el ejecutivo del gobierno regional. Y el intendente puede, dice el proyecto, presentar urgencias a las materias. Es decir, respecto de la tabla que arma el Consejo Regional, el intendente puede priorizar la tabla, en términos muy sencillos. Y el proyecto venía sin ningún tipo de contrapeso. Hay que recordar que el intendente no es electo y los consejeros regionales son un órgano colegiado electo democráticamente por los territorios. Entonces nos parece necesario que se introduzca un mecanismo morigerador de esa facultad del intendente, cual es que los consejos regionales puedan rechazar la petición de urgencia del intendente con un quórum calificado, que nos parece prudente de 2/3 de los consejeros en ejercicio y que es lo que al parecer mañana, el martes, va a proponer el Senado. Así que estamos muy contentos con eso. Algunos parlamentarios ahí tomaron las sugerencias que hizo la Fundación Piensa en ese sentido. Y finalmente, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, se nos está acabando el tiempo. Lo último, una cuestión meramente de técnica legislativa. Hay presidentes de consejos regionales que actualmente están elegidos. Esta ley no entra o no ha entrado en publicación. Por lo tanto, hay una pregunta jurídica válida a hacer: ¿cuál es la validez de los actos de los presidentes de los consejos regionales electos con anterioridad a la entrada en vigencia? Basta agregarle a la ley corta un parrafito, ¿no es cierto?, que valide eso. Y nos parece Pablo, que eso podría... Primero, muy agradecido, muy clarificador. Daba mucha discusión, probablemente vamos a tener que en un programa dedicarlo a esto, Gonzalo. Quien quiere informarse más en detalle de tu trabajo, ¿dónde tiene que verlo? Bueno, nosotros tenemos un importante trabajo de difusión y de bajar los temas legislativos a la gente, aunque sea demagógico. Por lo tanto, lo primero es muy fácil, que se metan a nuestro Twitter, que es @piensalaley, un mecanismo de difusión y de control ciudadano de la actividad legislativa. Además, se pueden meter a la página de la Fundación Piensa, www.fundacionpiensa.cl, y ahí en el área legislativa pueden ver 2 productos. Uno, un observatorio legislativo regional, que publicamos todos los viernes de cada semana legislativa, que da cuenta de todas las discusiones con incidencia regional en el Congreso, de todos los proyectos de ley, comisiones investigadores y debates. Y por otra parte, comentarios de fondo respecto de los proyectos de ley con incidencia regional, donde por ejemplo pueden encontrar un comentario de 16 páginas sobre la ley corta de la presidencia de los consejos regionales, sobre la reforma constitucional en materia de agua, etcétera. Además, columnas de medios escritos, y en la página de la Fundación pueden ver el trabajo. La Fundación está trabajando, se está moviendo nuestros talentos regionales. Don Gonzalo, para que usted cierre este programa, ¿qué importancia le des tú de abrir este tema
y darle mayor importancia a los consejos regionales e ir empoderando estos liderazgos que son representativos de nuestros territorios. No, completa, absoluta. De hecho, la experiencia de haber estado ahí 1 año y medio, uno se da cuenta la cantidad de temas que pasan por el lado. Yo intervenía habitualmente pidiéndole al intendente Celi en ese minuto, traiga el tema de los puertos a la mesa, traigamos la política de innovación a la mesa, las políticas patrimoniales aquí a la mesa, y no hay posibilidad de debatir porque los consejos de alguna manera son una especie como de buzones. A propósito de la urgencia, lo que decías tú, uno se enteraba 10 minutos antes que había que votar leyes, o sea, normativa o proyectos de altísimo impacto regional. Altísimo impacto. Yo ahora el momento de votar el Prembal, famoso Prembal, me enteré exactamente 3 minutos antes que tenía que votarlo. Fantástico. O sea, ese es el modo en que se aplica y se nos fue el tiempo. Interesantísimo programa. La primera parte centrado en este tema de la UNESCO hoy día, que le hecho una mirada muy crítica, por decirlo de algún modo, a el puerto, el T12, la ampliación del puerto y a Puerto Barón, como comentamos, y esta segunda para entender la lógica del gobierno regional y sus modificaciones. Gonzalo, un agrado como siempre, también a tu hijo, un gusto conocerlo, y Juan Pablo, muchas gracias, ojalá que mucha gente se interese por estos temas. Ojalá que sea buen debate en nuestras escuelas de derecho, que a veces estudiamos temas nacionales o internacionales. Podría ser un buen tema que usted invite a la escuela de derecho a colaborar. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.